Saludo con mucho gusto a Javier Martínez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Oye, no, el placer es todo nuestro para hablar de estos temas importantes y que ustedes conocen muy bien. Los temas del combate a la corrupción. ¿Realmente se está combatiendo la corrupción? ¿Cómo llegamos ya a estos 3 años de gobierno? Veníamos de un sexenio que por cierto estaba sumamente desgastado, en donde vimos una porquería en materia de corrupción. ¿Pero qué nos dices de este sexenio? Bueno, como dices, creo que uno de los aciertos que tuvo López Obrador al inicio de su campaña es tomar el combate a la corrupción como una de las banderas de campaña. Y no es, y es muy claro el acierto, porque es el segundo tema más importante de acuerdo con los mexicanos. En 2019 hicimos una encuesta con Reforma y encontramos que aproximadamente el 20% de las personas consideraban que el tema más importante para México era combatir la corrupción. Ahora ya tenemos como un histórico y una evaluación de cuáles han sido los resultados del gobierno actual a lo largo de estos 3 años. En 2019 realizamos la segunda encuesta anticorrupción. Encontramos que el 70% de las personas evaluaban positivamente al presidente en cuanto al combate a la corrupción. En 2020 este porcentaje tuvo una muy fuerte caída y cayó al 43%. En marzo de este año se mantuvo un 43%. Sin embargo, hoy publicó Reforma una encuesta con la misma metodología que presenta que el 39% de las personas consideran que se está haciendo un buen o muy buen trabajo en el combate a la corrupción. Esto quiere decir que casi se ha reducido a la mitad del porcentaje de personas que evalúan positivamente al presidente en cuanto al combate a la corrupción. Hablamos de una caída de 31 puntos porcentuales. Y hay muchas razones por las cuales esto ha sido de esta manera. Tenemos distintas evaluaciones, además de la percepción de la corrupción ciudadana, que nos muestran por qué ha sucedido de esta manera. Por ejemplo, World Justice Project presentó que en este año, en 2021, México pasó del lugar 117 de 126 países al lugar 135 de 139 países en su medición, que toma en cuenta 3 formas de corrupción: los sobornos, las influencias indebidas y la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Esto nos muestra una caída en varios aspectos y creo que hay distintas razones en particular que lo pueden explicar. Por un lado, ha habido distintos casos de corrupción. Solo para mencionar algunos ejemplos, está la venta de ventiladores del hijo de Manuel Bartlett. Tenemos el caso de los hermanos del presidente. Y además, a pesar de que ha habido una buena gestión en algunas partes del gobierno en cuanto al combate a la corrupción, como lo hizo Santiago Nieto en la detección de irregularidades financieras, mucho del problema se encuentra en que la Fiscalía no ha logrado resolver gran parte de estos actos de corrupción, y de hecho la impunidad actualmente ronda el 90%, lo cual ¿y sabes qué? Tiene un impacto directo. ¿Sabes qué, Javier? Que me parece que le das al clavo, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos visto en este sexenio detenciones importantes en temas de corrupción. Podremos hablar de Rosario Robles, de Juan Collado, de García Luna, de Lozoya, de César Duarte. Sin embargo, también pues tenemos la otra cara de la moneda, en donde definitivamente no se les toca, ¿no? Que son los allegados del presidente, y que, bueno, sin duda, pues deja ver esta parte de la impunidad. Ahora que mencionas el asunto de la unidad de inteligencia financiera, la función pública, la Auditoría Superior de la Federación, pues realmente, ¿qué tanta efectividad podemos ver con todas estas dependencias que tendrían que estar enfocadas al combate en la corrupción? Como mencionas, una de las principales labores del combate a la corrupción está en estas 2 áreas. Por un lado, en el área de inteligencia financiera, y por el otro, en la Secretaría de la Función Pública. Yo no mencionaría tanto como parte de su gestión la Auditoría Superior de la Federación, porque al fin de cuentas es un órgano que depende del Poder Legislativo. Exactamente. Entonces, creo que tenemos ciertos puntos para evaluarlos y ver qué está pasando. Creo que en el caso de la función pública
preocupa que se mantiene un alto nivel de adjudicaciones directas. Actualmente sigue siendo, como era en los sexenios anteriores, la adjudicación directa el principal método de entrega de contratos. Y de hecho, lo preocupante es que en 2020 el monto de adjudicación adjudicado directamente fue el mayor monto en términos porcentuales que se había registrado en los últimos años. Sin lugar a dudas, esto está en parte relacionado con la emergencia sanitaria, pero nos muestra un poco de la claudicación de la Secretaría de la Función Pública para realizar y revisar todos los procesos y que se hagan licitaciones públicas abiertas. Ahora, por el lado de Santiago Nieto, como mencionaba, creo que en términos generales ha sido una gestión bastante buena. Sin embargo, gran parte de estos procedimientos se han atorado en la Fiscalía y no han dado ningún resultado más allá de eso. Se entregan las investigaciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera, pero no se llega a ninguna conclusión o sentencia. Y sabes qué, Javier, que en esta parte me parece que también es importante el poder analizar o el sumar a esta opacidad que estás haciendo referencia, pues lo que sucedió apenas la semana pasada, ¿no? Veníamos platicando acerca del famoso decretazo, que en realidad es un acuerdazo, con el cual pues se está, con el pretexto de la seguridad nacional, pues está buscando beneficiar las obras de infraestructura, llevarlas a cabo solamente con las autorizaciones en menos de 5 días, no más. El tema también puede llegar a ser la transparencia en este sentido, pero nos habían dicho que sería el gobierno más transparente. Así es. Actualmente no tenemos medición para saber cómo va a impactar o medir exactamente en qué medida va a disminuir el combate a la corrupción. Sin embargo, sabemos que tanto esta parte, que es los decretos que básicamente vuelven de seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura que desea el presidente, pues va a llevar a opacidad y también les permite entregar muchas adjudicaciones directas, donde, como hemos visto en los sexenios anteriores y en este también, existe la mayor cantidad de acciones de corrupción. Asimismo, yo sumaría que la salida de Santiago Nieto podría tener un impacto en la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, creo que en los siguientes años veremos cuál va a ser el impacto real sobre el combate a la corrupción, pero que no nos lleva a una perspectiva positiva para pensar que va a mejorar la gestión en este sentido, a pesar de que es uno de los principales rubros del presidente. Caray, me quedo con esto. Entonces, realmente no va a haber un golpe de timón como muchos esperan, ¿no? El que verdaderamente se logre cambiar el rumbo o que se vean acciones en concreto. Sin duda seguimos viendo, sí, estas detenciones, pero todavía falta que quede de lado la impunidad y que verdaderamente se logre la justicia. Javier, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, es un placer estar con ustedes y hablar sobre este tema que es vital para el país.